de shopping, pero no quiero perderme el estudio. Muy bien, excelente. Pues ahí nada más, exacto. Muy bien. Bueno, entonces, estamos viendo la sabiduría de Dios y nos quedamos en Isaías 11:2, donde estábamos viendo las 7 columnas que estaban representadas o son representadas por los 7 espíritus de Dios, que habla del Espíritu Santo. Vimos los primeros, no me acuerdo si los primeros 3 o los primeros 5, pero bueno, hacíamos referencia a los primeros 3 o 5. 5, ok. Entonces vimos primero que era, si quieren vamos a volver a leer el versículo de Isaías 11:2. Ahí Analí que trae claro ahí el tema, si no lo lees por favor. Isaías 11:2. 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, entonces, aquí el pasaje está hablando de el Mesías, o sea, está hablando de Cristo, está hablando de Jesús, del espíritu que reposaría absolutamente en él, tanto en su primera venida, ¿no? Lo vemos cuando él sale de las aguas después de ser bautizado por Juan y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Para manifestar que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y aquí también va a estar manifestado su Espíritu o el Espíritu Santo en el milenio, cuando él esté gobernando aquí la tierra, ¿ok? Entonces, estos 7 espíritus de Dios, o las 7 maneras como se va a manifestar la sabiduría de Dios, empieza con la columna principal, que es el Espíritu Santo. Cuando dice Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo y es el centro, la columna principal. Luego dice Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces, la sabiduría es básicamente se va hacia el poder mental, ¿no? O sea, las cosas que podemos nosotros definir con sabiduría, ¿no? Porque es poder y sabiduría. Y la inteligencia es lo que discierne, ¿sí? O sea, yo puedo ser muy sabio, pero a lo mejor no discierno, ¿no? La inteligencia es lo que te da el discernimiento, o sea, que puedes distinguir entre lo correcto y lo que no es correcto, entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. O sea, el inteligente, dice la escritura que el inteligente es el que se aparta del mal, o sea, el que tiene el discernimiento del bien y del mal y que se aparta, ¿no? O sea, tiene inteligencia. Entonces vimos esta primera parte y luego vimos el espíritu de consejo y de poder, según Ana Liz dice que vimos hasta ahí. Entonces, vimos que el consejo era una actividad práctica y lo relacionamos con un coach, ¿no? Un consejero. Hicimos el ejemplo de los que hemos jugado algún deporte. Siempre la clave es el coach. O sea, aunque seas el mejor jugador, si no tienes un buen coacheo, pues nunca van a poder guiarte de la mejor manera. O aunque seas un mal jugador, pero tienes un buen coacheo, pues va a sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces hicimos esta semejanza para entender esto y ver que Dios es este consejero, es el mejor consejero, y también vimos que tiene espíritu de poder, ¿no? Entonces, por un lado, en el consejo de Dios yo puedo adaptar o puedo, no adaptar, adoptar las conclusiones justas, o sea, saber qué es lo que Dios quiere para mi vida al ir con Dios, ¿no? Al estar orando y buscándolo, y voy a tener la capacidad o voy a tener el poder, por eso es un espíritu de poder, o sea, de que se pueda hacer en tu vida esto. Nosotros, si tú ves tu vida, aquí digamos que es donde nos quedamos, si tú ves tu vida antes de conocer a Cristo, tal vez tú tenías muchos anhelos o cosas que querías hacer, y me refiero básicamente a las cosas que estaban mal y que querías dejar, ¿no? Para mí es, por ejemplo, muy claro el alcohol, el cigarro, las malas palabras, muchas actitudes equivocadas, cosas de este tipo para mí eran claras que yo muchas veces me di cuenta que estaban mal, pero nunca las pude dejar, siempre estuve atado a ellas.
Pero cuando viene el nuevo nacimiento, este espíritu viene en nuestra vida, ¿sí? Y ahora tenemos el poder para dejarlos por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí habla de este poder, del consejo de Dios y el poder o la capacidad de llevar a cabo lo que Dios te está planteando ahora. O sea, Dios ahora te plantea vivir una vida limpia y lo que nunca pudiste hacer, ahora puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es la presencia del Espíritu Santo lo que te da este poder, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos quedamos. Y sí, ok. Y luego viene de conocimiento, dice, y temor de Jehová. En ambos casos es de conocimiento de Jehová y de temor de Jehová, ¿sí? O sea, implica a las dos, ¿ok? Es muy importante que veamos eso, porque se refiere primero a la comunión con Dios, cuando dice conocimiento, habla de una comunión con Él, y habla también de o sea, de un conocimiento, pero un conocimiento profundo, ¿sí? Un conocimiento que me va a llevar a ser transformado con este conocimiento. Vamos a ver dos maneras como lo maneja. Y una es, Jesús dice en Juan 8:55, vamos a pedirle a Brisa si nos lees Juan 8:55, porque este conocimiento es un conocimiento muy profundo, ¿sí? O sea, cuando este conocimiento de Jehová habla de una intimidad, ¿sí? De ser íntimo. Entonces, si nos lees, Brisa, Juan 8:55, por favor. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y guardo su palabra, ¿no? Entonces, este conozco que dice Jesús, cuando dice, ustedes no le conocéis, habla de nada más como una relación superficial, si me explico. Y cuando él dice, yo le conozco, está hablando de este conocimiento de Jehová. O sea, habla de una profundidad, ¿sí? De hecho, cuando usa en este pasaje de Juan, cuando usa ustedes no le conocéis, usa la palabra griega que la conté, hinaksku, o sea, G-I-N-A-K-S-K-U, hinaksku, así se dice, bueno, así no sé si se pronuncia, pero es griego, hinaksku, que significa que no lo has empezado a conocer, por eso les decía, es como una relación superficial. Entonces, esa parte es la que Dios está planteando, un conocimiento de Dios profundo, ¿ok? Cuando Jesús dice, yo le conozco, en este mismo pasaje de Juan, usa la palabra oída, así como oída de oír, oída, que significa yo le conozco intuitiva y plenamente, ¿sí? O sea, Jesús les está afirmando que él conoce a Dios de una manera muy profunda y de una manera práctica, y que nosotros no le conocemos, ¿ok? O le conocemos solo de manera superficial o lo estamos empezando a conocer. Entonces, este espíritu, el Espíritu Santo, lo que va a provocar en nosotros es tener un conocimiento de Dios más profundo, ¿ok? ¿Cómo se da esto? Cuando nosotros empezamos a leer la Escritura y empezamos a orar y empezamos a conocer lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es muy importante orar y es muy importante leer, porque ahí es donde Dios va a trabajar en nuestro espíritu y con su presencia, ¿ok? Vamos a leer también Santiago 3:17, porque aquí habla también de la sabiduría de Dios y vamos a ver el temor de Jehová. Entonces, Santiago 3:17, ahí anda Lulú, Andrés, que lo pueda leer, si le pides, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Entonces, todo esto viene de la sabiduría de Dios, ¿sí? Es para que nosotros entendamos cómo es la sabiduría. Dice, toda la sabiduría proviene de lo alto, ¿sí? Entonces, si algo tú y yo ahora entendemos, es por este temor de Jehová, ¿sí? Y no temor de miedo, sino temor de no obedecer, temor de no hacer lo correcto, ¿no? Ahorita que platicábamos antes de entrar sobre la situación de Manuel y Analí, yo digo, bueno, busquen la voluntad de Dios con temor, ¿no? O sea, con ese temor de no regarla, ¿no? Sino yo lo que quiero es tu voluntad, Dios. Y así en cada situación, la sabiduría de Dios nos va a llevar a este temor, voy a llamarle un temor sano, ¿sí? Es porque tú temes no estar en el lugar correcto. Tú temes no estar obedeciendo lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, estas presencias o esta presencia del Espíritu Santo manifestado de estas 7 maneras es lo que nos va a garantizar que nosotros andemos en la sabiduría de Dios. Porque entonces lo que me va a llevar básicamente es aborrecer el pecado, ¿sí? O sea, me va a guardar de pecar, ¿no? El sabio es el que se guarda, el que se aleja del mal. El inteligente es el que no está cerca del mal. Entonces, siempre la sabiduría lo que nos va a llevar es a alejarnos de lo que está mal. Voy a poder discernir, voy a poder entender, voy a tener el poder para no caer. O sea, yo recuerdo así pecados que me tenían atados y ahora con el poder de Dios ya no caigo. Pero ¿cómo si siempre yo caía en esta, no? Siempre, ¿no? Es como el que tiene el pecado de apostar, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y va al casino, y va al casino, y se convierte, y sigue yendo al casino, ¿no? Porque si que te conviertes no te saca del casino. Pero entonces Dios te dice, no apuestes. Y en ese momento viene el poder de Dios y ya no quieres apostar, ¿no? Entonces, quita de ti eso y te da ese poder que nunca, esa esclavitud, ¿no? Te saca. Dice, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando una persona se convierte, todas estas ataduras al pecado se rompen. Obviamente, cada uno de nosotros va a tener que ir decidiendo obedecer. Aquí entra el temor de Dios, ¿sí? Entonces, Dios va a ir trabajando en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ir apropiando y creciendo en la sabiduría. Vamos a leer ahí mismo en Isaías 11, el versículo 3. Le voy a pedir a Chucho si nos lees ahí en Isaías 11, el versículo 3, por favor. Ya. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, dice que nos va a hacer entender diligentemente, ¿sí? En base o con base al temor de Jehová. O sea, no o rechazar todo lo que está mal, ¿sí? El diablo ha hecho estructuras en nuestra mente donde a veces no tenemos tan claro entre el bien y el mal, pero con el Espíritu de Dios, con el nuevo nacimiento, Dios te empieza a dar esa claridad, pero necesitamos ir a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, no vamos a juzgar por lo que vemos o por lo que oímos o por lo que nos dicen, sino con base al temor a Dios. Eso es lo que te va a guardar. Ahí empieza y radica la sabiduría de Dios, ¿ok? Ahora vamos a regresar a nuestro pasaje de Proverbios, que era Proverbios 9, y vamos a leer el versículo 2. Ahora sí que ya vimos el versículo 1, vamos a ver el versículo 2. El 1 decía, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, ¿no? Ya vimos las 7 columnas de la base de la sabiduría. Ahora vamos a ver el versículo 2. Si lo puedes leer, por favor, Meli, ya te vi que ahí andas, porfis. Proverbios 9, 2. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Ok. Mató sus víctimas. ¿Okay? La sabiduría mató sus víctimas. ¿Quiénes son nuestras víctimas? Cuando eres sabio, ¿quiénes son las víctimas? Tu carne, el mundo y el diablo, ¿no?
Esos son con los que tienes que acabar. A esos sin misericordia, ¿no? Hay que acabar con la carne, sobre todo con la carne. Si nosotros acabamos con la carne, ya no hay problema, ¿ok? Entonces dice, mató sus víctimas. Eso es muy importante que lo vea. Lo presente que yo veo es que son mis enemigos, pero principalmente mi carne, ¿sí? O sea, mi carne es la que mi antiguo hombre, lo que soy, es lo que tengo que acabar. O sea, tiene que estar muerto a sí mismo para que entonces el que viva sea Dios, ¿ok? Vamos a ver a Oseas. Ahorita vamos a ver las siguientes partes del versículo. Ahorita vamos a meternos con Oseas 13:14. Y a ver si nos lo lees, Rocío Pizaña. Oseas 13:14. Sí. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea, no hay compasión contra tu antigua naturaleza. O contra tu... Ay, no, le voy a permitir a Juan José lo que antes hacía. No. No. Oh muerte, yo seré tu muerte. Aquí no hay que acabar con las víctimas. Porque si no matamos al hombre natural, va a volver a tomar. O sea, no sabes yo cuánta gente he visto que se convierte, empieza muy bien y al rato, ahí está otra vez, metida en el lodazal y ya no puede salir. ¿Por qué? Porque no tuvo temor de Dios, porque no fue sabio en las decisiones que tomó, porque no se mantuvo en la palabra de Dios. Entonces necesitamos cada uno de nosotros ser sabios, ¿no? La idea de este estudio es esa, que nos enfoquemos en la sabiduría de Dios, no en lo que nosotros pensamos, para que Él nos libre y nos edifique y nos dé un camino por el cual podamos transitar con absoluta libertad, ¿ok? Vamos a ver lo que hizo Jesús mezclando su vino. Vámonos a Juan 6. Ahorita les digo exactamente, Juan 6:53. Del 53 al 56. Juan 6, versículos del 53 al 56. Jesús mezcló su carne y su vino, como dice el pasaje de Proverbios. Vamos a pedirle, ahí andas, Erika, ahora sí, ahí andas, ¿sí me escuchas? Sí, Juanjo. Ok, pues Juan 56, 53 al 56, por favor. Sí. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces Jesús mezcló su vino, ¿sí? Y puso la mesa por su carne, por su sangre, y porque somos partícipes de ella por su gracia, nosotros podemos tener victoria. Entonces, Él nos pide que matemos a la víctima, o sea, que muramos a nosotros mismos, ¿no? Vamos a entenderlo así. Y Él ya mezcló su vino, ¿no? Mezcló el que participa conmigo, el que toma mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene participación conmigo. Obviamente lo está haciendo de una manera metafórica, ¿verdad? No es tomar la sangre de Cristo ni comer la carne física, sino está hablando de participar de lo que Él iba a hacer por nosotros. ¿Ok? Entonces, Él ya preparó la mesa. Dice que mezcló su vino y preparó la mesa. Podemos sentarnos a la mesa con Él. ¿Por qué? Porque Él ya pagó todo lo que hacemos, todo lo que hacemos mal. ¿Cuál es esta mezcla? ¿No? La mezcla es su amor y su misericordia, ¿sí? Así es como mezcló su vino. Fue la mayor manifestación de amor la cruz del Calvario y tuvo misericordia de ti y de mí, ¿no? Porque pues pudiéramos haber muerto antes de conocer del Evangelio, pudimos haber rechazado más y tal vez algunos rechazamos mucho y
Dios estuvo insistiendo y insistiendo y tuvo misericordia de nosotros. Tal vez muchos nos convertimos y hemos andado de aquí para allá y no le hemos hecho caso y Dios ha sido paciente y ha estado su misericordia ahí. O sea, siempre lo que ha estado presente es el amor y la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas, que es lo que Él está buscando en cada uno de nosotros. ¿Ok? Vámonos ahí mismo en Juan, capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 32 al 34. Y vamos a entender este pasaje. A ver, ¿quién me falta? Arturo, pues no la puede leer porque anda en el mall. Anda Manuel ahí. Manuel y el vaso amarillo. Es Juan 4, 32 al 34. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿A 36? 34. 34. Entonces, hasta ahí está bien. Entonces, estaban los discípulos preocupados porque Jesús no comía, ¿no? ¿Qué andaba haciendo? La voluntad de Dios. Seguramente estaba ganando las almas, atendiendo a las personas, sanando a las personas, predicando el evangelio. Y no se ocupaba de comer, ¿no? La realidad, cuando estás ocupado, se nos olvida comer, ¿no? Todos los discípulos empiezan a preocupar y dicen: oye, ¿por qué no comes? ¿No? Tienes que comer. Entonces, no, es que yo tengo, y les hace ver, hay algo más importante que la comida, ¿sí? Hay algo más importante que comer, que es la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Entonces, Dios lo que quiere es que aprendamos a hacer su voluntad, que sepamos que es más importante. O sea, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Entonces, debemos buscar la voluntad de Dios, porque eso es lo más importante. Estando bien en la voluntad de Dios, todo lo demás va a ir tomando su curso. Todo lo demás va a caminar. No te sé decir exactamente cómo va a caminar, ¿sí? Pero va a caminar bien. O sea, tú vas a saber que estás en la voluntad de Dios. Y sea cual sea la circunstancia, favorable o desfavorable a tus ojos, Dios te va a dar la gracia para salir adelante. Entonces, lo más importante es que tú estés en la voluntad de Dios, que la estés haciendo. Hay veces que conocemos la voluntad de Dios y no la estamos haciendo. Eso es muy grave. Porque una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser rebelde. Y muchas veces somos ignorantes, ¿no? No sabemos, no estamos seguros, no conocemos, estamos aprendiendo. Eso es parte del crecimiento y está bien. El problema es cuando ya sabes la voluntad de Dios y no la haces. O sea, te pones a hacer tu voluntad. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Cuando para mí algo ya está claro, ahí me debo de mantener. Si tengo duda, pregunto, me espero, hasta que para mí esté claro lo que Dios tiene para mi vida. Si para mí no está claro, no le avanzo, me espero a que Dios me vaya confirmando su voluntad. Porque en esa paciencia, en esa espera, Dios tiene un trabajo en nuestras vidas. O sea, Dios va a hacer algo en nuestras vidas que está buscando. Por eso no trae eso que estás buscando. O a lo mejor no es su plan. Entonces, a veces nosotros queremos nuestro plan. Y Dios no va a bendecir tus planes. Dios va a bendecir sus planes. Tus planes, pues no, distan mucho de lo mejor. Entonces, el plan de Dios es que tú vivas en su voluntad. Tanto que es más importante que comer. Oye, entonces no importa que no coma. Es un ejemplo. O sea, Jesús lo que se está diciendo, a mí me ha pasado que de repente le digo a las personas que están conmigo en la oficina, no me dicen que ya me debía haber ido a comer, ¿no? Que estoy tan metido en el trabajo que se me olvida comer, ¿no? Se me pasa la hora de la comida y me sirve, ¿sí? Entonces, digo, no, ya me voy a comer porque tengo que comer, ¿no? Es importante, malpasarte es muy malo.
Pero a veces estamos tan metidos haciendo cosas que no se nos olvida comer. Bueno, Jesús estaba en esa situación y les da ese ejemplo. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre y esto es más importante aún que comer. ¿Sí? Entonces, nada en la vida vale la pena que antepongas a tu salud. ¿Sí? Porque comer es parte de tu salud. Lo único es el Evangelio. ¿Sí? Porque a veces nosotros hacemos cosas, por ejemplo, los que trabajan así 24 horas, ¿no? Están todo el día chambeando, todo el día chambeando. Eso no sirve de nada. ¿Para qué haces eso? Te acabas la vida, ¿no? O sea, dedícale el tiempo que le tienes que dedicar al trabajo, hazlo honestamente, dedícale lo mejor de ti, dale tu 100%, etcétera. Pero ya, se acabó la chamba, ya. O sea, tienes que hacer otras cosas. No puedes trabajar todo el tiempo. No es el objetivo. Entiendo que a veces habrá situaciones pico, ¿no? Y de repente situaciones extremas, ¿no? Que se tienen que hacer por X circunstancias. Está bien, pero son excepcionales. No es el día a día. Así como hay días que te tomas de vacaciones, ¿no? Pues equivale a lo mismo, ¿no? No son todos los días, ¿no? Son excepcionales, ¿no? Tenemos vacaciones ahí de vez en cuando, ¿no? Entonces, pero hay personas que todo el día están trabajando, ¿no? Y no es lo correcto. Hay personas que todo el día están sin trabajar, ¿no? Que debieran trabajar y no trabajan, ¿no? Tampoco es lo correcto. O sea, etcétera, que todo el día están en la computadora o todo el día están en las redes sociales o todo el día están viendo la tele. O sea, no, tiene que haber un balance en tu vida, con sabiduría. Lo único que podrías hacer todo el día es leer y orar, ¿sí? Pero hay otras cosas que hacer y Dios no te dice que todo el tiempo estés leyendo, pero sí te dice orar sin cesar. O sea, sí puedes estar orando todo el día, aún en medio de tus actividades. Puedes perfectamente estar orando. Y eso es algo que debemos de aprender a hacer. Pero lo importante es que yo con sabiduría busque la voluntad de Dios para que entonces Dios pueda acomodar mi vida de la manera correcta. ¿Ok? Bueno, entonces la verdadera comida es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hago cuando peco? No estoy haciendo la voluntad del Padre, obviamente, y estoy defraudando mi alma o mi espíritu, ¿sí? Tengo que hacer de la voluntad de Dios mi verdadera comida espiritual. Porque a veces nos llenamos de otras comidas espirituales, ¿sí? Que no son la voluntad de Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así, por llamarle de algún modo radical, ¿no? Podemos estar a lo mejor escuchando a Juan Manuel predicar, ¿no? O este estudio que va a estar grabado y, oye, qué padrísimo el estudio y lo que se mandes. 1 hora o 2 horas, pero no me puedo sentar a leer la Biblia 10 minutos. ¿Sí? Oye, es que oír el estudio es voluntad de Dios. Sí y no. Es más importante que leas. Es que no le entiendo. ¿Sí? Pues necesitas leer más para entender. Y necesitas preguntar para entender. Ah, es que como tú lo explicas es clarísimo. No, más bien te da flojera leer y ponerte a pensar. ¿Sí? Entonces no vayamos a confundir. La voluntad de Dios es que tengamos relación con Él. El estudio es una herramienta. Y no digo que esté mal que oigas un estudio o estés en el estudio. Está bien, es parte de lo que Dios nos ha dado como herramientas para aprender. Pero la base de todo esto es tu lectura. Es leer la Biblia. Es pasar tiempo con Dios orando, leyendo, memorizando o meditando su palabra. ¿Sí? Ese es el objetivo de Dios. Ahí empieza la sabiduría. Ese es el temor de Jehová. Ese es tomar el consejo de Dios. Eso es tener el poder. ¿Sí? Sí nos podemos leer, no sé, una novela, ¿no? De ex novela, ¿no? De policías, ¿no? Es decir, pero no me puedo poner a leer Reyes o Crónicas, ¿no?
Que todo el mundo dice, ay, ¿por qué Reyes y Crónicas no dicen nada? O sea, es de los libros que más contenido tienen y que más enseñanza tienen, y la gente nunca los quiere leer. ¿Sí? No, yo nada más leo los evangelios, ¿no? Todo lo demás no, yo los evangelios, porque es la vida de Jesús, ¿no? Toda la Biblia habla de Jesús. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, o sea, toda la Biblia habla de Jesús. Y todos necesitamos toda la Biblia para poder avanzar en el conocimiento de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros seamos, o Dios quiere que seamos su delicia, ¿sí? Que seamos eso que Dios disfrute. No sé, yo disfruto mucho hacer cosas con mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mi hijo, ¿no? Y todo lo que hago con mi hijo lo disfruto mucho. Así por simple que sea o por complejo que sea. Bueno, somos hijos de Dios. Dios quiere tener este tiempo contigo porque Él lo disfruta mucho y tú lo vas a disfrutar más. Entonces vamos a leer Proverbios 8:31. Vamos a pedirle a Analí, por favor, Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea, Dios en su sabiduría dice, mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Dónde se la pasa mejor Dios? Contigo. Ahí es donde mejor se la pasa Dios. Compartiendo contigo. Él todo el tiempo quiere compartir contigo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que decidir en qué invertimos nuestro tiempo. ¿Cómo lo invertimos? Con sabiduría. ¿Ok? Vamos a retomar este tema de la mesa, ¿no? Vimos la víctima, la mezcla del vino, y ahora vámonos a la mesa. Vimos que Jesús preparó la mesa. Vamos a ver cómo estuvo esa mesa. Vámonos a Isaías 55:1. Porque al entender esta mesa vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Perdón por el teléfono que está entrando como si fuera no sé qué. Espérenme tantito. Isaías 55:1. Si lo puedes leer, Brisa, por favor. ¡Ay, apareció Arturo! Muy bien. Aquí ando, Juan. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Es gratis. ¿Sí? Dios ha preparado la mesa, no te va a dejar. Si tienes sed, si tienes hambre, venid, comed, comprad y comed sin precio, sin dinero, vino y leche. Lo mejor de la tierra. ¿Qué es lo que tiene Dios para ti? Lo mejor. Solamente que tienes que reconocer que estás sediento. Ahora, sediento no de comer, sino de Él, de su voluntad, de la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, Dios no tiene ningún problema en darte todo lo que necesitas para salir adelante en el plan que Él tiene. ¿Sí? No en tus planes. Yo no sé si ustedes, cada uno de ustedes tiene que meditar esto. ¿Cómo estoy haciendo hoy? ¿Estoy viviendo el plan de Dios? ¿O estoy viviendo mi plan? ¿O estoy viviendo el plan del diablo? ¿O estoy viviendo el plan de mi vecino? ¿O estoy viviendo el plan del mundo? ¿No? No sé. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar seguros que estamos en la voluntad de Dios para estar viviendo el plan de Dios. Pero tengo que reconocer esto, que necesito de Él, que estoy sediento. Dice, venid, comprad y comed. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Sí? Puede ser desde una manera literal, ¿no? Donde Dios te provea de lo que no tienes, sin precio. Y puede ser
desde la parte espiritual, donde Dios provee todo lo que necesitas espiritualmente para estar nutrido espiritualmente, ¿ok? Que es básicamente hacia donde se refiere el pasaje. Entonces, Dios lo que quiere es que tú confíes en Él, pero tienes que ir, venid a mí, ¿sí? Todos los sedientos, venid. Tengo que reconocer mi necesidad de Dios. Mientras yo me quede en el lugar donde estoy, en la necia, pues todo me va a seguir costando porque todo uso de suelo genera una renta o un derecho de piso, ¿no? O sea, vas a tener que pagar. En esta vida nada es gratis, ¿sí? Pero si estás en la voluntad de Dios, Dios se encarga de proveerte, de guardarte y de sacarte adelante sin precio, sin dinero y con lo mejor, ¿ok? Entonces, ¿dónde empieza esto? Cuando yo empiezo a confiar y reconozco, mi necesidad, ¿sí? Vengo y le digo a Dios, Dios, yo necesito de ti, ¿sí? Y no importa la postura que tengas. Me acuerdo, hay gente que conozco que tiene muchísimos recursos económicos y me dice, yo estoy frito, o sea, necesito de Dios y todo esto que tengo no me sirve de nada. Yo le digo, no, sí te sirve, porque Dios te va a guiar a cómo usar eso, a usarlo en la manera correcta, en la manera que puedas proveer para que otros puedan hacer. Me decía Ricardo aquí, nuestro pastor en Monterrey, me decía, siempre el evangelio es gratis, pero siempre cuesta llevarlo, ¿no? Él prácticamente desde que se convirtió y se casó al tiempo, salieron de misioneros, estuvieron de misioneros en Nicaragua y estuvieron de misioneros en Salvador y en Panamá también. Y les tocó Nicaragua la guerra de Somoza. O sea, ellos finalmente salieron apenas cuando, o sea, ellos estaban en una guerrilla ahí en medio de misioneros. Entonces dice, había veces que no llegaba la ofrenda, ¿no? Dice, no teníamos, pero ni para comer, nada, porque no llegaba la ofrenda, no porque no les enviaran, sino porque el gobierno empezó a bloquear los accesos para los recursos, ¿no? Y dice, y así aparecía una persona y nos decía, oigan, los invito a comer, o apareció una persona y les decía, oigan, les traigo una despensa, y Nicaragua estaba en una guerra en ese momento. Y dice, y Dios nunca nos abandonó, ¿sí? Porque nosotros estábamos haciendo la voluntad de Dios y hasta el día que Dios nos tuvo en Nicaragua nunca nos faltó nada, ¿sí? Y así ha sido toda su vida. Hasta el día de hoy él es un obrero de tiempo completo y toda su vida ha vivido por la gracia de Dios, ¿no? Para mí son egresados del TEC. Dices, bueno, ¿tiene algún problema Dios en proveerte? No. Porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios no tiene ningún problema en proveer. El problema es cuando no andamos en la voluntad de Dios. Entonces, yo lo que tengo que estar seguro es que estoy en la voluntad de Dios. ¿Y dónde estoy en la voluntad de Dios? Cuando estoy confiando en Él y cuando estoy teniendo sabiduría en seguirlo. Ok, vamos a acabar con el pasaje que estamos viendo, Proverbios 9, y vamos a leer nuestro versículo 3. Proverbios 9:3. A ver, Arturo Beltrán, que se oiga tu ronca voz. Gracias, Juan. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. ¿Es todo? Ya, bueno. Exacto. Sí, está perfecto. Envió a sus criadas. ¿Quiénes somos los criados de Dios? ¿A quién va a enviar Dios a predicar el evangelio? A que clamen en las montañas, que clamen en lo más alto de las ciudades. A nosotros. La sabiduría te va a enviar a ti, a que clames el evangelio. Por esto no quiere decir que te salgas a la calle y te pongas a gritar, ¿no? Está hablando de que tu vida hable de esto porque tú eres un siervo de Dios. ¿Sí? Si tú estás en la voluntad de Dios, eres su siervo, o sea, hace su voluntad. Entonces, aquel que hace la voluntad de Dios, Dios lo puede enviar. Ahora sí que lo vuelve un apóstol, ¿no? Apóstol significa enviado. Entonces,
¿Está Dios usando tu vida para enviarte a predicar el Evangelio? Si es sí, estamos bien. Si es no, estamos en un problema. Porque entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Obvio, cada quien tiene su tiempo, estamos aprendiendo. Alguien que se acaba de convertir, pues no va a tener todas las tablas, vamos a llamarle así, para compartir, pero conforme vamos aprendiendo, Dios nos va enviando a compartir el Evangelio. Entonces, yo tengo que estar viendo cómo está mi vida. ¿Mi vida está cumpliendo el plan? ¿Cuál es el plan? Compartir el Evangelio. Clamar en las azoteas, clamar en lo alto de la ciudad, ¿no? Yo me imagino allá en Culiacán, ahí por donde decía ahorita Manuel que esa avenida que pasa ahí por el centro de Culiacán, y luego subes, ¿no? Sube. Ahí hacia una colonia que está en alto, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahí, que se ven como unas escaleras. No me acuerdo qué hay ahí. Ahí que me orienten los de Culiacán. Es una iglesia. Ajá, pero que se ve en alto, ¿no? Esta es como una... Sí. Yo creo que esa es la parte más alta de Culiacán pero no, es la parte más alta, ¿no? Yo creo. Pensaría yo. ¿O hay una más alta? Sí. Andrés nos dice, estamos buscando. Pero yo digo que haz de cuenta que desde ahí, ¿no? Clamar desde ahí el Evangelio, ¿no? O sea, que desde ahí, donde todos, o sea, lo que habla aquí es de que desde donde todos te puedan ver, ¿no? O sea, vas a ser alguien a quien Dios pueda usar y los demás te puedan ver, ¿no? No se clama escondido ahí en una esquinita, ¿no? Que no me vean, ¿no? Sino Dios te pone en un lugar donde te puedan ver, donde seas expuesto o exhibido, ¿sí? Ese es el plan de Dios. Entonces, Dios va a levantar un testimonio, Dios va a usar tu vida, la va a usar con sabiduría si tú te dejas guiar. Entonces, el objetivo es predicar la Biblia con sabiduría o inteligentemente, si lo quieres ver así, para que tu palabra o la palabra de Dios sea tu palabra, porque estás en la voluntad de Dios. Y entonces va a empezar a haber un fruto en tu vida. ¿Cuál es ese fruto? Las almas, los discípulos, las iglesias y todo un trabajo que Dios tiene a través de cada una de nuestras vidas. Por más lejos que lo veamos, Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, un ministerio. No sé si vieron, les mandé la liga de la entrevista de Juan Manuel con Ángel. Sí, ¿verdad? Espero que la hayan visto. No te la mandé, Rocío, qué bárbaro. Ya te vamos a agregar al chat de Sinaloa, yo creo, porque de repente, ahorita que acabe el estudio te la mando. Entonces, ahí Juan Manuel, Ángel le pregunta de que si podía dar su testimonio y cómo fue el inicio de su vida espiritual o de su vida como creyente. Y una de las cosas que él toca, y que a mí también me lo decía Felipe, era que cuando estaban estudiando su discipulado, o empezaron a estudiar su discipulado, Emilio les decía que si ellos permanecían fieles, había mucha gente detrás, miles de personas, ¿no? Y dice, y nosotros éramos 5 chavos que veníamos saliendo de las drogas y que no había nada, ¿no? Y no se convertía nadie, ¿no? Aparte. Pero los que permanecieron fieles, en este caso él, después de 50 años casi, tú y yo somos resultado de esa fidelidad. Entonces, si hoy tú, estos que estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que estamos aquí reunidos, si permanecemos fieles, dentro de 50 años, quién sabe cuánta gente hay detrás de nosotros. No sé cuántos auditorios podríamos llenar. Entonces, el reto y el objetivo de Dios es que crezcas en sabiduría y permanezcas fiel. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga tu carne, mata a tus víctimas, mezcla el vino con Jesús, siéntate a la mesa que es gratis y haz todo con la sabiduría. Y vuélvete un siervo de Dios, en el plan que Él tenga, ¿no?
Finalmente, cada uno de nosotros tendremos un diferente ministerio, pero ¿podremos compartir este ministerio? Es lo que yo me tengo que preguntar. ¿Puedo compartir esto que estoy viviendo como el plan de Dios? Si es sí, perfecto, adelante. Ahora sí que vas bien, mantente ahí y sigue buscando la voluntad de Dios. No es así, pídele perdón a Dios y pídele que Él te guíe. Busca su voluntad con sabiduría. Ya tienes al Espíritu Santo, ya no hay pierde. La sabiduría ya está disponible para tu vida. Nada más hay que ir a la Biblia y orar para que Dios la vaya trayendo a tu vida de una manera clara. ¿Ok? Muy bien, pues aquí termina el estudio. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de esto que vimos o de otra cosa. Ok. Se me olvidó comentarte, Juanjo, que nos está acompañando mi hermano. Ah, buenas noches, hermano de Andrés. Es Edgar. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Bienvenido. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo vas? Si entendiste lo que es la relación con Cristo, ya te ha platicado Andrés, seguramente. Sí, ya me he platicado. De hecho, pues me quiero saber más. Porque no es nada fácil lo que he vivido ahorita. Entonces, pues me quiero acercar. Entonces, ya le he pedido mucho a Dios y mi hermano me ha aconsejado mucho. Ok. Pues lo importante es tomar una decisión con respecto a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo más importante y lo que va a definir tu eternidad. Se congeló. ¿Sí escuchó? No, se congeló. Ah, ok. Que le digo que lo más importante es tomar una decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque eso es lo que define tu eternidad. Y esa decisión es tuya. Pregunta. Sí. Sí, está bien, gracias. ¿Y tú ya tomaste esa decisión? Pues sí. Sí, lo he tomado, pero ahorita esa es la primera plática que he tenido con ustedes, aquí escuchándolos. Y es muy bonito todo lo que dicen sobre lo que dice Dios, entonces, pues quiero acercarme más. Ok. Siento que me hace falta. A todos nos hace falta siempre. Pero bueno, aquí lo importante es esta decisión. Entonces, básicamente son 4 puntos que tienes que decidir. No es nada más la decisión de acercarme, sino es la decisión de creer en lo que Dios dice. ¿Ok? ¿Sí está bien? Ok, te voy a decir los 4 puntos que menciona la Biblia, porque esos son los importantes. El primero es que Dios te ama. El segundo es que has pecado. El tercero es que necesitas arrepentirte de esos pecados y aceptar el pago de Jesús en la cruz, que Él quita esa deuda de pecados y que lo invites a tu vida como tu Señor y Salvador personal. Es una decisión personal con estos principios que menciona la Escritura. Esa decisión es la que hay que tomar. No es necesario ir a ningún lado ni escuchar las pláticas. Digo, si estás en las pláticas está perfecto y bienvenido las veces que quieras. Pero lo importante es que tomes una decisión por Cristo. Sí. Sí. ¿Quieres tomar esa decisión? ¿Quieres tomar esa decisión? Sí. ¿Qué quieres? A estos puntos. ¿Tú crees que Dios te ama? Sí. Okay. Esto es verdad, es lo que la Biblia o sobre lo que la Biblia se fundamenta. Lo segundo que dice es que tú has pecado. Sí. ¿Tú has pecado? Sí, he pecado y estoy muy arrepentido. Ok, entonces al arrepentirte necesitas poner tu arrepentimiento o tu confianza en lo que Jesús hizo.
por ti. O sea, no todos pecamos, sí, esto es cierto, pero cada uno tenemos que aceptar y reconocer que hemos pecado delante de Él. E invitarlo a tu vida, a tu ser, para que sea tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que le vamos a pedir. Ahorita yo lo que voy a hacer es que voy a orar. Y si tú quieres, tú pídele esto a Dios, no necesitas repetir nada, lo que necesitas es ser honesto con Dios. Finalmente, el tema es con Jesús, no es conmigo. Y el que pagó en la cruz fue Cristo. Entonces, el pacto o la relación es con Él. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias porque hoy me has hecho entender el profundo amor que tienes por mí. Sé que me amas y también sé que he pecado y estoy arrepentido de mis pecados y quiero aceptar el pago de la cruz que salva mi deuda de pecados, pasada, futura. Y te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador en la persona de Jesucristo, que pagó toda mi deuda, Señor. Y te abro la puerta de mi ser para que tú me des la vida nueva que tú prometes en tu palabra. Te doy gracias, Señor, y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén, Señor. Ok. Eduardo, ¿verdad? Dijiste Eduardo, ¿verdad? Edgar. Edgar. Eso es malo para los nombres. Edgar. ¿Qué pasa si hoy te mueres, Edgar? Pues, ¿quién sabe? No. Bueno. Si tú aceptaste a Cristo, si tú le abriste la puerta de tu corazón ahorita, Él entró, ya nunca más va a salir. Si tú no le abriste la puerta de tu corazón, Él no entró y te sigue afuera. Entonces, lo que tú tienes que estar seguro si le abriste o no la puerta. Si con tu corazón te vas al cielo. Si tú le abriste la puerta y está en tu corazón, si mueres te vas al cielo, pero no porque Edgar sea mejor o bueno, porque haya venido a la plática, no, sino porque aceptaste el pago de Cristo en la cruz y su sangre te limpia. Si no lo aceptaste, te irías al infierno, lo cual Dios no quiere, pero es tu decisión. Porque al rechazar a Cristo, pues no puedes ser perdonado porque vas a tener que pagar. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tú tomes esta decisión y estés claro en la decisión. Finalmente es una decisión personal. Nadie la puede tomar por ti. Esa solamente tú la puedes tomar por ti. Entonces, pues yo quisiera que tú estuvieras claro, pero finalmente fue una decisión entre tú y Jesús. La oración, no importan las palabras, importan los conceptos, y se lo puedes volver a pedir a Dios si no estás claro, tú solo. O sea, tampoco necesitas que nadie te guíe, aunque Andrés estando ahí te puede guiar si se da la oportunidad. ¿Ok? Ok. Bueno, y si tienes una Biblia, lee tu Biblia, es importante. ¿Tienes Biblia? No. Te acabo de regalar. Okay. Bueno, pues muy bien, Edgar, qué bueno que estuviste y espero que seas honesto con Dios. Finalmente es una relación con Cristo y todos los que estamos aquí en algún momento tomamos esta decisión. Yo la tomé hace casi 30 años, 29 años, ahora en enero cumplo 30 años, y Dios ha sido precioso con mi vida, y voy al cielo no porque sea mejor que nadie, soy igual de pecador que todos, o peor, pero voy al cielo por Cristo, porque Él pagó mi deuda, y yo lo acepté como mi Señor y Salvador. ¿Ok? Ok. Bueno, que Dios te bendiga, Edgar. Muchas gracias, igualmente. Ok, muy bien. ¿Algo más de los demás? Yo, Juanjo. Dime Arturo. Nada más te quería preguntar lo que te pregunté en la mañana. Bueno, ahí en la noche, que ya era tarde. Lo de las trompetas. Ajá. Ni tiempo de buscar nada. Ok. Pero no vi, nada más vi que decían lo que les había comentado, ¿no? Que en Israel todos los rabinos y todos los que tuvieran shofar lo iban a tocar ayer, a la hora que empezaba la fiesta. Sí, exacto. Y se toca al final, que es el domingo, nada más que no sé si es el domingo al mediodía
o igual el mediodía cuando cae el sol. Ya, ok. Pero no sé tanto. Lo que sí es que en Israel se decretó cuarentena todas las fiestas, o sea, las 3 semanas que duran las fiestas. O sea, es Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur y la fiesta en los tabernáculos. O sea, todas van a ser cuarentena. Ok. Y bueno, yo quería comentarle a Edgar, recomendarle, porque bueno, yo tengo 20 años de convertido. Si me está escuchando, Andrés, todavía. Sí, ahí están. Okay. Sí, aquí está. Ok. Nada más recomendarle que, bueno, que hagas la Biblia de su libro de cabecera y que lo lea todo el tiempo que tenga libre. Y mira, vaya que tenemos tiempo libre. Tenemos tiempo libre para Facebook, Twitter, para WhatsApp, para enviar y recibir cosas que no nos sirven para nada. Tenemos mucho tiempo libre, entonces mi recomendación es siempre tener una Biblia y leerla. Y si no lo tiene a la mano, pues hay que bajar la aplicación de YouVersion y elegir obviamente la versión de Reina Valera, que para mí es la más preciosa que hay. Y he leído varias. Reina Valera 60, para que la tenga por ahí presente. Y empezar a leer. Hay planes ahí mismo en YouVersion que te pueden ir guiando, porque con base en mi experiencia, y la voy a compartir un momentito, si me permiten 2 minutos, ya vengo manejando aquí, ya dejé a mi mamá en su casa. Esto va a evitar que tropieces. Yo he tropezado muchas veces y me he desviado del camino muchas veces en mis 20 años, y además recientemente, todos seguimos siendo pecadores. Ahorita me preguntaba mi mamá, él ya no es pecador, pues refiriéndonos a ti, Juanjo. Y le dije, todos somos pecadores y seguiremos hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Entonces, pues no es querer hacerse santos ni convertirse en un santo, sería el ideal, pero lo más importante es mantenerse siempre firme en la palabra y sobre todo confiar plenamente y al 100% en Jesús, que Él guíe tus pasos, Edgar, y vas a ver que tu vida se va a convertir literalmente en un banquete. Sí, bienvenido a la eternidad, a la vida eterna, porque lo que Él te dio al haberlo recibido, si estás seguro de haberlo recibido, Él llegó para quedarse en primer lugar y te ganaste la vida eterna, porque Él pagó por tus pecados y los míos en la cruz, y ahí dejó con su sangre derramada todo lo que hemos hecho y lo que haremos hasta el último día de nuestra vida. Entonces, bienvenido a la vida. Gracias. Al contrario. Perdón si me extendí, Juanjo. No, perfecto, gracias, Arturo, por compartir. Bueno, pues ya oramos y pues gracias. No oramos de final, oramos nada más para recibir a Cristo. Pero bueno, si quieres oramos para dar gracias y pues vamos a terminar esta reunión. Dios, te damos gracias por el cuidado que tienes por nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia. Síguenos buscando, llévanos a vivir en sabiduría. La sabiduría tuya, Señor. Aléjanos del mal y guárdanos. Te pedimos por la próxima reunión, que si es tu voluntad, la estaremos teniendo allá en Sinaloa la semana que entra. Y pues, Señor, te lo pedimos todo esto confiando en tu amor y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Bueno, Amén. sinaloenses, qué bueno tenerlos por aquí y a los agregados también. Cuídense mucho. Muchas gracias, Juanjo. Nos escuchamos el lunes y nos vemos. Oye, Andrés. Mándeme. Y dile a Edgar que apunte la fecha de hoy. Sí, es importantísimo. No se olviden. Bienvenido, Edgar. Felicidades. Felicidades. Que Dios los bendiga. Además, es una fecha muy importante para México, así que nunca la vamos a olvidar. Gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches igualmente. Tú mandas el archivo, Andrés. ¿Sí, verdad? Oye, Juanjo. Mándame. Entonces, ¿tienes preparada la ida a Culiacán la próxima semana? Sí, salimos el viernes en la tarde y regresamos el lunes en la mañana. Ok, bueno, entonces
O sea, entonces no habría estudio para nosotros, ¿verdad? No creo que lo vayamos a transmitir porque donde vamos a estar no hay internet. Entonces, sí, no lo vamos. A lo mejor lo grabamos y luego Pato lo sube al sitio. Ok. Pero sí, no va a haber estudio así en este formato. La semana que entra no. Bueno, está bien. Pues como quiera para también orar por esa ida y por todos ustedes para ese momento. Muchas gracias. Y estaremos orando ahí por todos. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Chao, Amén, igualmente. Bye. Gracias, bye. Yo bajé 3:16.